Portal institucional www.senado.cl. ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva sesión de sala directamente desde la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, cuando todavía nos separa un margen como para poder contextualizar lo que se va a venir dentro de los próximos minutos por parte del Pleno, en la que ya es la sesión número 10 en cuanto a lo que es el trabajo de la legislatura 2018-2019. A saber, por ejemplo, en los acuerdos de comité anteriores hemos sido testigos de algunos temas que podrían ser vistos el día de hoy, principalmente aquel que hace mención a una moción de la Cámara de Diputados sobre una efeméride en particular. Pero antes de ello, no está de más reiterar la invitación para que usted pueda seguir los detalles de esta transmisión, no solo a nivel de sala, sino que también en instancias de comisiones que se están dando, como les decía, en estos mismos momentos. Por ejemplo, está sesionando una instancia importante como es la de Derechos Humanos, respecto a los nominados para el cargo de defensor de la niñez. Es una función que deberá tomar entonces los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, proponerla a la sala y ser votada por el Pleno el día de mañana, alcanzando al menos 2/3 de los componentes del Pleno. Hablamos de cerca de 29 votos, pero de aquello le estaremos recordando, por supuesto, cuando llegue el momento. Lo que nos convoca ahora, ustedes pueden ver imágenes del interior de la sala del Senado, a solo algunos metros de donde nos encontramos, cuando ya comienza a sonar el timbre que, aunque los senadores estén con permiso de trabajar en comisión, otras instancias no tanto, entonces podrían ya con este timbre recordar que tienen que ir al Pleno, porque es hora de dar el quórum necesario entonces para poder sesionar y tomar decisiones por parte de la sala del Senado respecto a importantes temas. La invitación también, yo les decía, www.senado.cl, tv.senado.cl, las plataformas a nivel de página web, pero también en redes sociales como en Twitter, @senado_chile, en Instagram, @senado_chile, todo junto, y el canal respectivo de YouTube como TV Senado o como también Senado Noticias, que es la posibilidad que usted tiene de estar al tanto de toda la información legislativa acá en Valparaíso, como también en Santiago, y cuando corresponda en regiones, cuando los parlamentarios se desplacen a sus respectivas zonas. El día de hoy yo les decía una efeméride propuesta desde la Cámara de Diputados mediante una moción respectiva que viene a instaurar el 15 de abril, una fecha que está recién pasada, pero que ya se legisla pensando en el siguiente año calendario, como el Día Nacional de la Paz en Chile, un proyecto en segundo trámite constitucional y que la idea es que pueda ser celebrado a través de expresiones de la cultura, de las artes, del patrimonio, y que viene en un momento también bastante especial si tomamos en cuenta que en nuestro país se están realizando cambios a nivel, por ejemplo, ministerial de distintas carteras, precisamente que involucran a las culturas, las artes, el patrimonio, pero también a la ciencia, la tecnología y la innovación, de manera entonces de poder desarrollar este ámbito tan en boga hoy en día a propósito de la paz, pero también reflejada en actividades de tipo cultural. Claro, nominalmente es el único tema para ser visto en la tabla el día de hoy, pero podrían agregarse otros que hemos también seleccionado. Por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Exteriores durante horas de esta mañana, hace solo algunos momentos podríamos decir, se vieron un par de puntos, uno de ellos relativo a un proyecto de acuerdo para el reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados de este tipo en cuanto a la educación universitaria superior entre Chile y España, algo que es bastante frecuente si comparamos, por ejemplo, los currículos de miles de profesionales en nuestro país que van a perfeccionarse también y a cumplir el resto de su instrucción superior a la madre patria, y por ende entonces podría ser de vital importancia entonces para la validación profesional este punto, que recordemos, primero tiene que pasar por la cuenta del Senado. Vemos imágenes precisamente del presidente de la corporación y se dice queda para tabla. Desde ese momento ya podría pasar a incorporarse y ser votado el día de hoy. Lo mismo puede pasar con un tema visto en la Comisión de Vivienda esta mañana. Hablamos del proyecto en segundo trámite respecto a pavimentación comunal y que tiene que ver con las obras básicamente de emergencia en este ámbito. Son temas que podrían pasar a sala, bien digo, una vez que se dé cuenta de ellos por parte de la testera. Imágenes de los senadores Carmen Gloria de Avena y Francisco Buenchumilla también ya para hacer parte de esta sesión. Y un tema que quedó desde la semana anterior, que venía desde la comisión respectiva y que pasó por temas de financiamiento a la Comisión de Hacienda. Esto es algo que
se ha hecho frecuente el último tiempo para que la Comisión de Hacienda emita un pronunciamiento, en este caso, sobre el proyecto de fortalecimiento de Serna Pesca, que claro, agrega más funcionarios a la plana de esta entidad, porque la idea es cambiar un poco el foco no solamente de la fiscalización en cuanto a las labores de Serna Pesca sobre la pesca ilegal de la costa hacia afuera, podríamos decir, sino hacia el interior, en lo que es la cadena de trazabilidad, así se describió desde el Ejecutivo. En cuanto a los productos del mar, ya no solo tienen que ser suspendidos en momentos de pesca ilegal, en ese tipo de actividades, sino que también se debe acreditar una vez en tierra el origen legal ilícito de los alimentos. Por supuesto, esto involucra también un cambio en las sanciones, un cambio de la dotación, cerca de 253 funcionarios, según lo descrito ante la Comisión de Hacienda en su momento, 253 cupos para personal, 233 de ellos para fiscalizar precisamente ya una vez hecho el desembarco y 20 para labores de inocuidad. Actualmente muchas de estas tareas las realizan incluso entidades privadas y la idea es que sea la entidad pública, el estamento público, el encargado de velar por un ámbito tan sensible a nivel productivo en nuestro país como es la pesca. Vemos precisamente ya imágenes del Pleno, como les decía. ¿Dónde me encuentro yo en estos momentos? En el hall del Senado, que es donde habitualmente y seguramente también va a ocurrir dentro de los próximos minutos, también parlamentarios, autoridades, dan distintos puntos de prensa ante los medios de comunicación informando sobre algunas materias de contingencia. Se alista el presidente entonces ya para dar inicio a lo que es esta jornada. Vamos con imágenes de una nueva sesión de sala. Quedamos atentos ante cualquier interrupción y, por supuesto, para que al término de esta jornada hagamos un resumen con los hitos más destacados de esta sala de sesiones. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Las actas de la sesión octava y novena ordinarias de los días 10 y 11 de abril, respectivamente, se encuentran en secretaría a disposición de sus señorías hasta la próxima sesión para su aprobación. Señor secretario. Las comunicaciones que se han recibido son las siguientes. Mensajes. 11 de Su Excelencia el Presidente de la República. Con el primero inicia un proyecto de ley que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el título quinto de la Ley de Educación Superior. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y a la de Hacienda en su caso. Con el segundo, manifiesta su voluntad de perseverar en la tramitación del proyecto de ley que crea los hospitales clínicos que indican la región metropolitana, solicitando a la corporación desistir de su intención de archivarlo. Se toma conocimiento y se manda a agregar a su antecedente. Se devuelve el proyecto a la Comisión Mixta. Con los cuatro siguientes hace presente la urgencia, calificándola de simple para la tramitación de las iniciativas de ley que señala. Con los cuatro subsiguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de simple para la tramitación de los proyectos de ley que menciona, y con el último hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo, del número 5, del artículo 53 de la Carta Fundamental, al oficio de la expresidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministro suplente del Tribunal Constitucional por un periodo de 3 años a los señores Cristian Suárez Croders y Rodrigo de la Bo Suite. Se tienen presentes las calificaciones y se manda a agregar los documentos a su antecedente. El último proyecto está en la Comisión de Constitución. Oficios. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar directores de la empresa Televisión Nacional de Chile a los señores Sebastián Guerrero Valenzuela, Jorge Juan Pedro Senyen Domix y Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza por el periodo que indica, haciendo presente para su tramitación la urgencia del inciso segundo del número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental. Esto pasa a la Comisión de Educación y Cultura. En todo caso, en la prensa se señala que el Gobierno estaría retirando esta proposición y reemplazándola por otra. 6 de la Honorable Cámara de Diputados. Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley número 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de funcionamiento de los colegios escrutadores especiales. Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Con los 5 siguientes, comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo.
el que aprueba el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Panamericana de la Salud para el establecimiento de una oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo del 2011, y su acuerdo interpretativo referido a la aplicación del artículo 4 del convenio, celebrado entre las mismas partes por cambio de notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016 y en Washington el 20 de julio de 2016, respectivamente. Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda en su caso. El que apruebe el acuerdo entre la República de Chile y la República del Perú sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 7 de julio de 2017. El que apruebe el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Kirguistán sobre exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio, suscrito en Moscú el 10 de noviembre de 2017. El que apruebe el convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas, firmado en Georgetown, República de Guyana, el 5 de julio de 2016. Y el que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam para el libre ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares dependientes de miembros del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de sus misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes ante organizaciones internacionales, suscrito en Hanoi el 9 de noviembre de 2017. Pasar a la Comisión de Relaciones Exteriores. Del excelentísimo Tribunal Constitucional. Adjunta resoluciones y hace los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los dos grupos de disposiciones que menciona. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se han recibido además 9 oficios de diversas autoridades con los que responden consultas formuladas por los honorables senadores. Quedan a disposición de sus señorías. Informes de la Comisión de Educación y Cultura recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto que modifica el artículo 27 del Reglamento del Senado para crear la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana. De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma al reglamento del Senado para modificar el artículo 11 de ese cuerpo reglamentario, permitiendo la constitución de comités mixtos conformados por miembros que pertenezcan a más de un partido político. Nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley número 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican para perfeccionar la causal de término en la relación laboral de los docentes municipales determinada por salud incompatible. Quedan para tabla. Mociones. Del honorable senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir que se pida el número de cédula de identidad en establecimientos comerciales. De la honorable senadora señora Goic, con la que da comienzo a un proyecto de ley que modifica la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para restringir el alza de precio del transporte en las zonas extremas cuando concurran circunstancias excepcionales. Pasan a la Comisión de Economía. De los honorables senadores señores Bianchi y Guillé, con la que dan inicio a un proyecto de reforma al reglamento del Senado para modificar el artículo 11 de ese cuerpo reglamentario en lo relativo a los requisitos para conformar un comité. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Comunicación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, honorable senador señor Lagos, con la que informa que, por iniciarse un nuevo periodo legislativo, se hace necesario conformar los grupos de amistad que esta corporación mantiene con otros parlamentos y que los señores senadores que deseen inscribirse en alguno de ellos podrán hacerlo mediante una nota dirigida a la referida comisión hasta el día 8 de mayo próximo. Se toma conocimiento, pero sería importante que la Comisión de Relaciones Exteriores y el presidente, señor Lagos, informe a los distintos parlamentarios sobre cuáles son los grupos de amistad y con qué requisitos pueden inscribirse. No, señor, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, lo que le estoy planteando es que informe a todos sobre los grupos de amistad, de tal manera que todos los parlamentarios nuevos puedan saber cuáles son, en qué condiciones y puedan... ¿Cómo?
¿Perdón? Ofrezco la cuenta. Ofrezco la palabra en la cuenta. Sobre la... No, Chaguán tiene ocupado varias plazas, ocupa todas las plazas. Pero ahora está dedicado a otros temas. Bien, ofrezco la palabra. Señor secretario, le ofrezco acuerdo de comité. Los comités en sesión del día de hoy adoptaron los siguientes acuerdos. Incluir en la tabla de la sesión ordinaria de hoy los siguientes asuntos. Proyecto que modifica el artículo 27 del reglamento del Senado para crear la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana. Proyecto de reforma al reglamento del Senado para modificar el artículo 11 de ese cuerpo reglamentario, permitiendo la constitución de comités mixtos conformados por miembros que pertenezcan a más de un partido político. Proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de educación superior universitaria entre la República de Chile y el Reino de España y su anexo 1 suscrito Santiago, República de Chile, el 23 de junio de 2017, si llegase el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. Segundo, tratar en primer y segundo lugar del orden del día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 18, las siguientes iniciativas. Proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios. Nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican para perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales determinada por salud incompatible. Tercero, abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del jueves 3 de mayo próximo en Secretaría para los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley en segundo trámite constitucional que traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente y delega facultades para la modificación de las plantas de personal del mencionado servicio. Y proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un estatuto para los asistentes de la educación. Cuarto, otorgar un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del jueves 3 de mayo próximo en la Secretaría de la Comisión de Hacienda para el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la legislación bancaria. Nada más, señor presidente. Bien. No sé si quedó clara la tabla de hoy día y la tabla de mañana que nos ha leído el señor secretario como acuerdo de comité. Vamos a distribuir este para que todos tengan claro. ¿Es posible entregarlo a los miembros? Sí. Bien. Iniciando el orden del día. Señor secretario. Tenemos en primer lugar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. Señor secretario. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley que ha individualizado precedentemente. Su objetivo es establecer el 15 de abril como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio, con el objeto de contribuir al reconocimiento y promoción de la paz como un pilar fundamental de la vida en sociedad, tanto entre las naciones como respecto de los individuos que las integran, mediante el establecimiento de una fecha conmemorativa en la que se autoriza expresamente el izamiento de la bandera de la paz. La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos artículos únicos, aprobándolo por la unanimidad de sus miembros presentes, senadores señora Fonver, señores Latorre y Quintana, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados. El texto que se propone aprobar se consigna en la página 5 del informe de la señalada Comisión de Educación y Cultura. Nada más, señor presidente. Gracias, señor secretario.
¿Alguna señora o señor senador quiere hacer uso de la palabra? Sí, senador Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. Cuando uno ve un proyecto de esta naturaleza, uno tiende a decir que obviamente cómo no va a tener un día nacional, un día mundial para este efecto, pero celebración en Chile de la paz. Pero con los asesores de la bancada estuvimos viendo por qué se elegía el 15 de abril como fecha de este Día Mundial de la Paz en circunstancias que, según Naciones Unidas, el Día de la Paz es el tercer martes de septiembre. Y si uno mira la historia, es interesante ver que es bastante controversial la fecha que se usa, por lo menos de reflexión. Tiene que ver con el día, particularmente, que se celebra más bien el día de Rerich, Nicolás Rerich, que es un historiador ruso, quien planteaba en la década de los 30 una lógica de resguardar a los países neutrales respecto a su patrimonio cultural y tratar de que estos quedaran fuera de los conflictos bélicos. Esa es un poco la historia. Es un tratado o es un acuerdo que tiene ese nombre, que se suscribió en Washington, pero la lógica de proteger instituciones artísticas y científicas. Esa fue la filosofía con que este pacto se estableció. La historia del mismo Rerich es bastante especial porque él fue parte, estableció la bandera de la paz, que se hace referencia en el artículo, una bandera bien particular, distinta, y que es una persona que en su momento fue un defensor de la causa rusa durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente fue exiliado, trató de volver en época de Stalin, no lo pudo hacer y murió en el intertanto. Pero a mí me sorprende, y eso quería hacer una reflexión, porque el Senado está un poco para eso, ¿no? ¿Por qué se busca la fecha, esa fecha que tiene que ver con una cosa distinta, que es la protección del patrimonio cultural de países beligerantes en una guerra? Si esa es la filosofía, que puede ser, uno le nacería que pueda ser esa la fecha en que pueda plantear, pero como se plantea el Día Nacional de la Paz, es una cosa un poco extraña. Yo no sé si alguien de la Comisión puede ilustrarnos respecto de este tema, no sé quién, pero de verdad, o sea, a mí me gustaría saber un poco más, por eso pedí la palabra, por qué en el Día Mundial de la Paz se busca una fecha que es distinta de la que Naciones Unidas recomienda. Ellos, en Naciones Unidas, específicamente la resolución 3667, proclama oficialmente el martes 3 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de la paz en cada nación y cada pueblo entre ellos. Me parece que es correcto. Entonces, me gustaría tener no sé, si hay una reflexión, una de esas puede que haya una reflexión mucho más profunda de la que he planteado, pero de lo contrario me gustaría por lo menos que esto se vote por último en general, pero a mí me gustaría que en particular reflexionemos si lo que vamos a celebrar es el Día de la Paz, como dice Naciones Unidas, o el Día del Cuidado de determinados bienes patrimoniales en función del Tratado de Rerich. Cosa que no es, que es de la neutralidad, que es distinto. Porque no es lo mismo la paz que la neutralidad. Pueden ser valores, pero no es lo mismo una cosa que con otra, y esto no tiene un sesgo de ningún otro tipo que tratar de, por lo menos, que conmemorar bajo el nombre que lleva la fecha adecuada. Y yo quería hacer esa petición o esa sugerencia, si hay algún antecedente adicional respecto de esta moción. Esto es moción parlamentaria en todo caso, ¿no? Sí. No es un proyecto de ejecutivo. Bien, senador Coloma. Usted ha pedido entonces que la votación sea en general, ¿no? Esto se votó en general, en particular en la comisión. Yo no sé si hay algún integrante de la Comisión de Educación que quiera dar cuenta de este proyecto de ley ante la petición que ha hecho el senador Coloma. Senadora Ena Bomber, le escuchamos. Presidente, yo tiendo a coincidir con el senador Coloma, aunque lo votamos en general y en particular respecto a la reflexión de la elección de la fecha. Yo solo puedo decir de que la elección de la fecha
tiene que ver con que el Tratado de Protección de las Instituciones Artísticas suscrito en Washington fue el día 15 de abril, ya lo que explicaba el senador Coloma, y que a partir de eso, con el ánimo de respetar, proteger y preservar el patrimonio cultural y educativo de la humanidad, desde ese entonces se acordó en elaborar la bandera de la paz el día 15 de abril. Y esa es la razón por la cual en el fondo se pide que esta fecha sea, o sea, se plantea el 15 de abril, porque es ese día que a partir del otro tratado que tiene más bien que ver con los monumentos históricos y las instituciones artísticas y científicas, se enarbola la bandera de la paz, y en el proyecto de ley lo que se plantea es que ese día, el 15 de abril, se enarbole la bandera de la paz. Ahora, es un tema que se puede discutir por su intermedio, presidente, al senador Coloma, de cuál de las dos fechas es la más indicada. La verdad es que nosotros en la comisión no discutimos si es que era la mejor fecha o no se presentó el tema, y en ese sentido podríamos, más allá de votar en general a favor del proyecto, discutir cuál de las dos fechas es la más indicada. Bien, gracias, señora senadora. Gracias, presidente. Reitero que este proyecto efectivamente la comisión lo votó en general, en particular en la comisión. Ahora se ha pedido votar en general, que es lo que vamos a hacer, y ahí también vamos a establecer igual el periodo o el tiempo de indicaciones. Pidió la palabra el senador Piu. Senador. Muchas gracias, presidente. La cultura es todo aquello que nos permite tomar mejores decisiones, y por eso donde hay cultura hay paz. Ese es uno de los principios que dice este filósofo, este hombre, y hay que tomar en cuenta un antecedente. Él lo dice antes de la creación de las Naciones Unidas. Por lo tanto, este es un tema que es relevante en el sentido de que existe ese espíritu antes de una gran tragedia, que fue la Segunda Guerra Mundial. La cultura nos permite entonces tomar mejores decisiones, y el 15 de abril, si nos vamos un poco antes de 1450, se desarrolló el término de la Guerra de los 100 años. Es bien curioso, porque es una guerra que tiene 117 años, así que hay que tener precaución. Y eso ocurre cuando el ejército de Francia aniquila al ejército inglés. Y esa fue una guerra tremenda. O sea, el 15 de abril es un día de paz histórico, sí. 15 de abril, pero un poco más cercano, y quizá acercándonos a nuestra realidad actual. En 1989, en Pekín, se inicia la revuelta en la plaza de Tiananmen, y son los primeros mártires. O sea, el 15 de abril también es un momento de reflexión. Sin embargo, y tratando de contribuir en esta discusión, en este debate, yo creo que debemos asociarnos más a los emblemas de Naciones Unidas, porque todos aquellos que hoy están defendiendo la paz en el mundo, incluso en operaciones de paz, la bandera que usan no es la bandera de los 3 círculos de la diversidad, es la bandera de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un organismo de cultura, ciencia y educación, la UNESCO, y ese organismo es el que declaró a Valparaíso Patrimonio de la Humanidad, y que es un criterio difícil, no todos lo tienen. Por lo tanto, me parece muy buena la idea de celebrar el Día Internacional de la Paz, pero con los distintivos modernos por los cuales nuestros hombres y mujeres, tanto de las Fuerzas Armadas, de las policías y civiles, van a incorporarse a misiones de paz en el mundo y ocupar el día que definamos, que es el Día de la Paz, usar la bandera de Naciones Unidas. Yo creo que es más propio, es más adecuado a los tiempos, respetando que en el origen está este gran hombre que nos dijo eso tan sencillo, que donde hay cultura va a haber paz. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Piu. Bien, pondríamos entonces en votación en general, y si le parece a los miembros de la Comisión de Educación establecer un plazo lunes 7 de mayo para las indicaciones. ¿Acordado? 7 de mayo entonces para las indicaciones, y lo votaríamos ahora en general. Señor secretario.
¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Está feliz el señor Sandón, ¿no? Senador Sandón. Ahora sí. Terminada la votación. Resultado de la votación por la aprobación en general del proyecto: 28 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Gracias, señor secretario. Sumamos el voto favorable del senador Chaguán. Senadora Proboste, usted preside la Comisión de Educación. Lo que habíamos acordado es que el plazo de indicación para este proyecto sea el día lunes 7 de mayo. ¿Eh? Muy bien, estamos entonces. Señor secretario. El señor presidente pone en discusión el proyecto de reforma del reglamento del Senado iniciado en moción de los senadores señores Araya, de Urresti y Arboe, y de los ex senadores señores Espina y Larraín, que modifica el artículo 27 del reglamento del Senado para crear la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana. El objetivo del proyecto despachado por la Comisión es darle el carácter de permanente a la señalada Comisión. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto en general, en particular, por tratarse de aquellos artículo único, aprobándolo en general por la unanimidad de sus miembros, senadores señoras Muñoz y señores Alamán, de Urresti, Buenchumilla y Pérez, don Víctor. En particular, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión, senadores señores Alamán, de Urresti, Buenchumilla y Pérez, don Víctor. El texto que se propone aprobar se consigna en la página 8 del informe de la señalada Comisión de Constitución. Nada más, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el proyecto. Senador Francisco Chaguán. No está. Señor Francisco Buenchumilla, es que estaban los dos Francisco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, corresponde que la sala de esta corporación se pronuncie sobre el proyecto que modifica el artículo 27 del reglamento del Senado, iniciado en moción de los senadores señores Araya, de Urresti y Arboe, y de los ex senadores señores Espina y Larraín, y cuyo objeto es crear una comisión permanente abocada al tema de la seguridad pública. Al análisis concurrieron además los integrantes de la comisión, además de los integrantes de la comisión, la senadora señora Adriana Muñoz y el senador don José Miguel Insulza. Cabe recordar que el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional prescribe que cada Cámara tendrá la facultad privativa de dictar sus propias normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno. El artículo 17 de este cuerpo normativo agrega que el Senado y la Cámara de Diputados establecerán en sus respectivos reglamentos las comisiones permanentes que consideren necesarias para informar los proyectos sometidos a su consideración. Sobre esta materia, el reglamento de nuestra corporación ha creado en el artículo 27 21 comisiones permanentes. Igualmente ha estatuido reglas sobre su composición y funcionamiento, deberes y derechos de los senadores y las obligaciones que a este respecto tienen las secretarías de las comisiones. En los antecedentes de hecho, este proyecto se recuerda que la seguridad ciudadana es un tema central en la política nacional. Lo anterior ha quedado de manifiesto en la última elección presidencial, donde todos los programas de los candidatos resaltaron de una u otra manera el fenómeno delictual y de seguridad pública. Por otra parte, esta corporación, y por acuerdo adoptado en sesión de comités el 8 de abril del 2014, constituyó la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, conformada por un representante de cada comité y presidida por el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta instancia elaboró un informe sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país
y las medidas que se podrían adoptar para enfrentar los problemas que se generan en este ámbito. En los últimos años, su mandato se ha prorrogado en diversas oportunidades, situación que le ha permitido reunirse con autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio Público y de las policías, para examinar las políticas y medidas que se han adoptado en materia de seguridad pública. La idea de contar con una Comisión de Seguridad Pública no es exclusiva de esta corporación. En efecto, la Cámara de Diputados ya aprobó la creación de una Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas como instancia permanente de dicha corporación. Finalmente, también se tuvo en consideración que en la actual estructura ministerial existe el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que, en consecuencia, y al igual que ocurre en otras áreas legislativas, puede constituirse una comisión que examine materias que corresponden a dicho ministerio en el ámbito de la seguridad pública. Luego de ponderar y examinar estos antecedentes, la unanimidad de los miembros presentes de la comisión concordamos con la idea de establecer una comisión legislativa permanente que considere los problemas jurídicos y políticos relacionados con la seguridad pública que afectan a nuestro país. Señor presidente, por todos estos fundamentos, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sugiere a la Sala que proceda de la misma manera y apruebe esta iniciativa. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Ofrezco la palabra sobre este proyecto. Ofrezco la palabra. No, sí. Ofrezco la palabra. En votación, senador Buenchumilla, le ofrezco la palabra. Señor presidente, yo he leído el informe en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, pero sin embargo, como senador, quisiera hacer presente algo que estuvo en la discusión de la Comisión de Constitución. Y es el hecho de que al establecer esta comisión permanente, simplemente le agregamos al artículo pertinente del reglamento un nuevo numeral que establece esta comisión. Pero como sucede en la estructura del reglamento, no entramos a la competencia específica que podría tener esta comisión. Y evidentemente que ahí vamos a tener, probablemente, algún tipo de colisión que podría presentarse en relación con la competencia que tiene la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre esta materia. En consecuencia, para la historia de la modificación de este reglamento en esta materia y el establecimiento de esta comisión permanente, quisiéramos señalar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene la facultad privativa en aquellas materias jurídicas que dicen relación con la constitucionalidad de los proyectos de ley, de todas maneras, y que la Comisión de Seguridad Pública más bien se refiere al establecimiento, examen y estudio de las políticas públicas que digan relación con la seguridad pública. De tal manera que eso es pertinente señalarlo, toda vez que cuando llegue un proyecto de ley que tenga los límites difusos respecto a este tema, la mesa de la corporación pueda entender claramente cuál es el sentido del establecimiento de esta Comisión de Seguridad Pública en calidad permanente, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Buenchumilla. Le ofrezco la palabra al senador Coloma. Presidente, me alegro que le haya pedido la palabra justo y simultáneamente con el senador Buenchumilla, porque creo que la aclaración de él es relevante, aunque al final vamos a tener que ir generando las diferencias quizás en la práctica. Yo no tengo nada contra la Comisión de Seguridad, yo efectivamente creo que hoy día es un tema en sí mismo, eso es lo que al final es la idea que está detrás de este concepto. Pero no es menor entender que hasta ahora siempre esos temas los había visto la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Entonces, hay mucho tema aquí en limítrofe entre una cosa y otra, las normas del Código Penal, una modificación del Código Penal. Uno puede decir, bueno, si son penas, tiene que ver con la seguridad. Otro dice,
pero que es propio de la Constitución y legislación. Tema vinculado a temas de proceso igualmente. Entonces, yo no alcanzo a distinguir exactamente dónde se va a hacer el criterio con que le va a tocar a usted probablemente, presidente, cuando haya un proyecto de cuál de los dos enviarlo, porque son temas que se superponen muchas veces. Esa es la razón por la cual además esta Comisión de Seguridad hasta ahora había sido transitoria. Era ante situaciones determinadas. Hoy día se instala en forma permanente. Yo no sé de verdad si la Comisión por eso a mí me hace fuerza que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por unanimidad haya propuesto cercenarse un poco sus facultades, digámoslo de esa manera. Pero no tengo tan claro cómo va a ser el criterio diferenciador de enviar un proyecto a uno u otra. Porque el tema de seguridad, y como tiene razón el diputado, el senador informante, no está, simplemente hay un nombre, se agrega la Comisión de Seguridad, pero no se incorpora el criterio diferenciador respecto de las normas con la antigua Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Entonces, presidente, no es por aguar una composición de una comisión, pero a mí siento que faltan más antecedentes para poder diferenciar lo que va a ser una y otra. Y por eso no sé si alguien más de la comisión misma podrá ilustrarnos respecto de ese tema, o en una de esas alguno puede compartir cierta inquietud, no sé, pero me da la sensación de que nosotros estamos creando una comisión sin definir con claridad cuáles son sus límites. Lo que hoy día puede ser bonito, puede parecer interesante, pero el día de mañana puede ser confundidor. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Le ofrezco la palabra al senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Normalmente en la constitución de comisiones, ¿verdad?, hay un correflejo entre lo que es el aparataje público, el aparato del Estado, y el análisis respecto al interior del Senado en las diferentes comisiones. Resultaría obviamente, y no el caso personal tampoco, uno entiende el interés, la motivación respecto a un área tan sensible para la ciudadanía, el constituir una comisión de estas características de carácter permanente, además en el Senado, con las aprensiones que aquí se han señalado respecto a aquella comisión que tradicionalmente realizaba la tramitación de estos proyectos. Y lo quiero más que nada señalar, presidente, fundamentalmente por el hecho de que con otros parlamentarios de esta misma hemiciclo estábamos planteando la situación de algunas comisiones respecto del funcionamiento de carácter especial, no permanente, para atender determinadas tramitaciones que necesitamos avanzar, como es la situación de los adultos mayores, y con la senadora Adriana Muñoz, Carolina Goic, Rabindranath Quintero, hemos estado conversando sobre esta alternativa. Una comisión especial que solamente se aboque, ¿no es cierto?, al estudio de los proyectos que en este minuto están en diferentes comisiones en el Senado y que dicen relación con estos 3,5 millones de adultos mayores que están esperando algunas imágenes, alguna señal. A mí me parece, aquí se han dado los argumentos, uno difícilmente puede oponerse a una iniciativa de esta naturaleza, pero con el mismo sentimiento, ¿verdad?, cuando uno plantea este tema de estas comisiones complementarias, siempre resulta inmediatamente la carga, la Constitución, las comisiones, los horarios, el funcionamiento, etcétera. Yo, por lo menos, no me parece mal la situación de esta comisión, pero solamente quería hacer la mención respecto a este espacio para que a través de estas acciones especiales, de comisiones especiales más bien, podamos atender estos requerimientos que también tenemos en este minuto en el Senado, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval. Le ofrezco la palabra al senador Pizarro. Gracias, presidente. Sin duda que el tema de la cantidad de comisiones que tenemos, o lo que implica modificar en el reglamento la composición de las actuales comisiones, ha sido debatible y es un tema opinable en el funcionamiento de este Senado. A nosotros, por lo menos, nos pareció importante respaldar la creación nosotros como Bancada de la Democracia Cristiana, y cuando hablamos con otros comités respecto de la composición de las futuras comisiones, el tema de seguridad ciudadana
aparece como uno de los más prioritarios, sensibles y necesarios en términos de ir buscando una instancia institucional del Senado donde se puedan canalizar ya sea los proyectos de ley o el seguimiento a los programas que tienen que ver con la eficacia en la lucha contra la delincuencia. No es primera vez que este Senado se plantea de manera especial el tema de seguridad ciudadana. Años atrás se creó una comisión especial que encabezó el entonces senador Eduardo Frei. Se hicieron era una comisión especial que terminó elaborando propuestas que implicaban algunas de orden legislativo, otras en términos de proyectos o programas en torno al tema de la seguridad ciudadana, otras donde se plantearon distintos puntos de vista respecto de cómo enfrentar un problema que está atravesando a toda la sociedad chilena. Porque cuando hablamos de los temas de seguridad ciudadana no es solo la modificación legal que se puede ver en la Comisión de Constitución respecto de una norma de nivel penal o en algunos casos el endurecimiento de penas o modificaciones de normas que castiguen con más dureza estos delitos. No es solo tampoco un tema de eficacia o ineficacia en la acción policial, donde objetivamente hoy día el país está enfrentado a una crisis institucional del funcionamiento de nuestras policías y de todo el sistema que tiene que ver con el combate contra la delincuencia, que va desde los temas de prevención, que son fundamentales, hasta lo que significa también la rehabilitación, pasando por el control policial, por la represión del delito, por la sanción de ese delito, el funcionamiento de la institucionalidad del Ministerio Público, de los poderes judiciales y también del sistema carcelario chileno y el cómo los reinsertamos después en la sociedad. Al menos, si queremos tratar en serio esta materia, debemos verla en su conjunto. No por separado, no solamente en un solo aspecto. Ese es tal vez el error que hemos cometido, por eso es que a mí me parece que ese esfuerzo que se hizo en la Comisión Especial del Senado, al cual se puede recoger los antecedentes y se lo doy como dato al presidente de la Comisión, ahí hay una base en la cual podemos recoger y reconocer ahí lo que van a ser las futuras atribuciones y competencias de esta comisión. Me parece, presidente, además que la experiencia que hemos tenido en el último tiempo, por ejemplo, en entender que algunas de estas materias que las maneja el Ministerio Interior podría verlas, por ejemplo, la Comisión de Gobierno Interior, no necesariamente es la comisión más indicada, porque muchas de esas, como decía, tienen que ver o con modificaciones en el ámbito legal, penal, y eso lo ve la Comisión de Constitución, o también lo que está vinculado a la ejecución de proyectos, de programas, y lo que hoy día tenemos como desafío, decía recién, el cómo establecemos una política permanente que fortalezca la acción de nuestras policías, que permita superar la crisis objetiva que hoy día tienen en credibilidad, en funcionamiento, en eficacia, en confianza, diría yo, y por supuesto el sistema penal en su conjunto. Creo, presidente, que los miembros de la comisión que están formando parte hoy día, producto del acuerdo entre las bancadas, van a tener la competencia y la experiencia necesaria para definir con claridad lo que va a ser el ámbito de acción. Yo entiendo que en la Cámara hay una comisión de carácter permanente en materia de seguridad ciudadana y eso también ayuda a que algunos temas que se ven allá necesariamente pasen a ser discutidos por esta comisión que estamos creando ahora. El ideal siempre es tener muy claro qué competencia es la que tiene cada comisión. En este caso, lo que importa aquí es la decisión política de priorizar un tema que por lo demás está siendo de Yo sé que es suficiente, el senador Pérez ya quedó convencido, pero lo que quería decir al final es que este tema además está siendo producto de un debate de nivel nacional. Entonces parecería como extraño que siendo esta prioridad a nivel nacional adoptada por este Congreso, por el Senado, por la Cámara, por el Gobierno, por los actores, por la necesidad que tiene el país frente al drama que estamos viviendo en muchas partes por el descontrol que tiene
la delincuencia y la inseguridad ciudadana que se vive en muchos sectores, sería extraño que nosotros no tuviéramos una comisión especializada y que además le haga no solo propuestas, no solo modifique leyes, sino que además le haga seguimiento a las decisiones que se van adoptando por las instituciones que tienen esta responsabilidad. Por eso hemos votado a favor, presidente. Muchas gracias, senador Pizarro. Le ofrezco la palabra al senador Arboe. Muchas gracias, presidente. Yo voy a votar a favor de la creación de una comisión de seguridad por algunas razones. La primera, es evidente que uno de los principales problemas reconocidos por los ciudadanos dice relación con los temas de seguridad ciudadana. Y no parece adecuado que un Parlamento, el Senado, enfrentando estos temas, no tenga una comisión especializada en esta materia. De hecho, me ha tocado presidir la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana hasta el 11 de marzo recién pasado, durante 3 años, donde evacuamos un informe bastante contundente con un conjunto de propuestas de políticas públicas en materia de seguridad. Y a su vez integro la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y efectivamente hay temas que se topan, como en toda comisión. Pero, en primer lugar, recordemos que la competencia para conocer un determinado tipo de proyecto de ley la determina la Secretaría del Senado. Es la Secretaría del Senado la que tiene por facultad determinar a qué comisión va cada proyecto de ley. Dicho lo anterior, es evidente, por ejemplo, si tenemos una modificación, siguiendo el ejemplo del senador Juan Antonio Coloma, una modificación al Código Penal, que va a ser una modificación que se trabajará en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y en lo que respecta eventualmente a algunos puntos relevantes en materia de seguridad ciudadana, podrá ir eventualmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero de lo contrario será radicada en la Comisión de Constitución. Por su parte, si existe una modificación en materia de legislación de la Ley Orgánica de Carabineros, la Policía de Investigaciones, debiera ser efectivamente la Comisión de Seguridad Ciudadana la que vea estas modificaciones, toda vez que dicen relación con una preocupación directa en materia de su competencia, de la seguridad. Sin perjuicio de lo cual, si existieran normas especiales que debieran ser revisadas por la Comisión de Constitución, podrán serlo también. Pero ¿cuál es el punto quizás adicionalmente a favor? Es que en el caso de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento y de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sus integrantes en esta legislatura somos prácticamente los mismos. Con una diferencia de unos integrantes que se van rotando, pero el resto somos exactamente los mismos, razón por la cual es perfectamente posible que podamos en algunos casos sesionar como comisiones conjuntas para sacar adelante algunos proyectos de ley, lo cual incluso va a significar una mayor celeridad en la tramitación de proyectos. Otro argumento es el que dice relación con una cifra que nos entregaba el señor presidente del Senado hace unas semanas atrás, cuando señalaba los proyectos que están pendientes de discusión en cada comisión. Y señalaba que en el caso de la Comisión de Constitución era la comisión que más proyectos pendientes tiene, a pesar de ser la comisión que sesiona 3 o incluso en algunas oportunidades hasta 4 veces por semana, pero la complejidad y la cantidad de proyectos que pasa por dicha comisión hace imposible su pronta resolución. Bueno, muchos de esos proyectos de ley que están pendientes en la Comisión de Constitución son mociones parlamentarias en materia de seguridad ciudadana, que si separamos las comisiones es posible que tengan mayor celeridad o mayor oportunidad en su tramitación. En consecuencia, señor presidente, creo que se trata de una buena medida de carácter administrativo que va a significar que podamos tener una comisión especializada en estas materias y con ello también, como digo, dar la debida importancia que debe tener la seguridad en el Senado de la República, toda vez que, tal como decía el senador Jorge Pizarro, en la Cámara de Diputados existe una comisión permanente de carácter legislativo en esta materia. Para aquellos que plantean dudas, finalmente, presidente, respecto de cercenar ciertas competencias de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, yo no le tengo miedo a eso, puesto que entiendo que el principio de especialidad va a ser el que va a primar. Y veamos la experiencia reciente. Hace unos años atrás, este mismo Senado aprobó quitarle a la Comisión Permanente de Educación y Cultura toda la iniciativa legislativa en materia de ciencia y tecnología y se la entregó a la Comisión del Futuro.
en consecuencia, y no ha habido ninguna afectación en las competencias de la Comisión de Educación y Cultura. En consecuencia, señor presidente, creo que el mundo avanza también hacia la especialidad. Creo en la legislación basada en evidencia y en ciencia, y creo que cuando hay comisiones especializadas se puede legislar de mejor forma. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Arboe. Le ofrezco la palabra al senador Pérez, Víctor Pérez. Gracias, presidente. Sin duda el tema de la seguridad pública o seguridad ciudadana, la Comisión ha determinado, de Constitución, Legislación y Justicia, ha determinado llamar a esta Comisión Permanente como Seguridad Pública. Es uno de los temas que más le interesan a la ciudadanía, a los chilenos. Todas y cada una de las encuestas sí lo demuestran. Y en esa perspectiva, por ejemplo, el Gobierno llamó a uno de sus prioridades, de acuerdos entre políticas públicas, el de seguridad ciudadana, el de la seguridad pública. Cómo enfrentar una situación que le genera perjuicios, daños, dolores a muchos hogares en nuestro país. Cómo llevar adelante políticas públicas que le puedan garantizar a los chilenos que van a poder vivir en tranquilidad. Es hoy día una realidad y una necesidad. Y por lo tanto, el Senado de la República no puede estar al margen de ese debate, no puede estar al margen de esa preocupación y después estar analizando políticas públicas que puedan también ser objeto del debate legislativo. Y creo que eso requiere senadores que estén preocupados en un trabajo especializado, en un trabajo sistemático sobre todas y cada una de esas características, el rol de las policías, la estructura policial, cómo llevar adelante proyectos que enfrenten al delito, cómo lograr, digamos, cierto tipo de reparaciones, un sinnúmero de temas. Creo que esta comisión va a tener la necesidad de analizar y discutir. ¿Cuál puede ser la discusión con otras comisiones? Nuestro reglamento es extraordinariamente sabio. Nuestro reglamento crea 23 comisiones permanentes hoy. Esta sería o 21, esta sería la 22. Y solo define 2 comisiones. La Comisión de Régimen Interno y la Comisión de Hacienda. Y establece que los senadores o las distintas comisiones podrán recurrir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cuando existan dudas sobre la constitucionalidad de una determinada materia. Por lo tanto, es la mesa del presidente de la sala cuando llegue algún proyecto que va a determinar a dónde se va. Nosotros hemos tenido este debate saltada brutalmente. Eso es un tema que vive y sufre la gente, que en Valparaíso vive y sufre la gente en cualquiera y cada una de las comunas. Y a ese tema nosotros tenemos que abordarla con esfuerzo, con dedicación y con talento. Y qué más que
que una comisión de seguridad pública que nos permita entregarle al Estado legislación y políticas públicas que le den a esas personas que van caminando por la calle, que viven tranquilas en sus poblaciones, la seguridad de que el Estado va a tener instituciones, va a tener organizaciones, va a tener políticas, va a tener proyectos que le permitan vivir y trabajar en tranquilidad. Por eso yo recomiendo que aprobemos esta Comisión de Seguridad Pública, porque creo que además va a tener mucho trabajo, mucha dedicación, muchos requerimientos de aspectos que son absolutamente fundamentales para todos y cada uno de los chilenos. He dicho, presidente. Gracias, senador Pérez. Le ofrezco la palabra al senador de Urresti. Gracias, presidente. Simplemente para ratificar y que quede claro, porque creo que va a haber absoluto consenso en relación a la necesidad de crear esta comisión, hacer un poquito de historia. Este proyecto es precisamente una moción de quienes integrábamos la Comisión de Constitución, los actuales senadores Araya, Arboe y de Urresti, y de los ex senadores Espina y Larraín, que precisamente hoy día ministro, que solicitamos la modificación del artículo 27 del reglamento. Creo que es importante la precisión, lo decían los distintos colegas que han intervenido, principio de especialización. En definitiva, aquí no va a haber inconveniente, lo discutimos largamente en la comisión, creo que nosotros tenemos, y quiero en eso recalcar y destacar, un equipo de secretarios, abogados de la comisión que permanentemente han ayudado a quienes hemos estado de presidente de esta comisión a orientar las materias propias de la comisión, y también quedó claro que precisamente va a ser la Secretaría del Senado, la mesa del Senado, quien va a determinar las competencias, y ante eso está establecido la forma de poder dilucidarlo. En segundo lugar, creo que es relevante la precisión. Lo que nosotros establecimos, y esto es importante cómo se comunica o en definitiva hacia dónde avanzamos, que la Comisión no es de seguridad ciudadana. Nosotros acordamos precisamente por una discusión importante de establecer que es una comisión de seguridad pública. ¿Por qué? Hoy día no solo nosotros tenemos que ver la situación de los ciudadanos chilenos que, como bien lo señala el artículo 13 de la Constitución, los define. Nosotros hoy día tenemos una enorme cantidad de individuos que no son ciudadanos necesariamente, pero que influyen en materia de seguridad, que tienen que ser considerados, que tenemos que tener una visión integral. Entonces, no solo es esa restricción, y por eso también es importante que en algún momento, para hacerlas compatibles con la comisión de la Cámara, entender, y se dio una interesante discusión, aquí reconozco también el aporte del presidente, Francisco Buenchumilla, presidente de la comisión, en que precisamente abordamos esa visión de decir, entendamos el conjunto de actuaciones que vamos a tener que radicar en esa comisión. Seguridad pública, instituciones armadas, orden público, carabineros, un tremendo debate que hoy día nosotros tenemos en materia de cuál es la institucionalidad de Carabineros de Chile ante la crisis quizás más grande que sufre esa institución. Bueno, tendremos que abordarla en esta comisión, y en aquellos aspectos constitucionales obviamente será competencia por principio de especialidad la propia Comisión de Constitución hoy día establecida. Entonces, precisión, Comisión de Seguridad Pública para efectos de no tener inconveniente, entender el amplio concepto de esta misma denominación y de esa manera tener la posibilidad de abordar con mayor profundidad políticas públicas que inciden en la seguridad pública, valga la redundancia, pero también aquellos aspectos legislativos que son importantes descongestionarlos de la Comisión de Constitución, que hoy día tiene una nutrida agenda. Señalar, presidente, que vamos a votar a favor como bancada del Partido Socialista, y creo que en la medida que esta comisión además va a ser presidida por un integrante de nuestra bancada, José Miguel Insulza, darle todas las capacidades, instar al desarrollo, y que esto también permita generar debates acá. Termino con lo siguiente, presidente. Algunas de las intervenciones, más allá de la competencia, creo que a este Senado le hace falta tener capacidad de estudios monográficos, establecer estudios de las propias comisiones, más allá de la legislación, establecer una temática particular. Creo, y me permito señalar, que esta misma comisión debiera abordar una gran reforma de Carabineros. Nosotros generalmente en Carabineros estamos parchando la dotación, aumento de dotación, tal o cual situación. Es bueno abordar una visión completa
de una institución de seguridad pública para de esa manera poder hacer aportes también por vía legislativa, pero también por vía reglamentaria o aspectos que mejoren esa institución. Por eso voto a favor, señor presidente. Gracias, senador Durresti. ¿Han votado todos los señores senadores? Señor secretario, el resultado de la votación. Pérez. Va a votar a favor usted, ¿no? Sí. Terminada entonces. Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la modificación al reglamento, 35 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Aprobado el proyecto. Sería conveniente que la Comisión de Constitución, que tiene 296 proyectos, viera alguno de ellos que podrían solicitarse a la sala que fueran enviados a esta nueva comisión, ¿no? Esta nueva comisión permanente. Sí, es muy difícil, pero podrían hacer un esfuerzo. Insulsa lo solicita. Bien, vamos al siguiente proyecto. Perdón, antes de eso, un agregado a la tabla. En este momento ha llegado a la mesa un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo en segundo trámite constitucional que aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de educación superior universitaria entre la República de Chile y el Reino de España y su anexo 1 suscrito en Santiago, República de Chile, 23 de junio de 2017. Este proyecto estaba en cuarto lugar de la tabla, ¿no es así? Así es. Bien, señor secretario, vamos al otro proyecto de modificación reglamentaria. Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión el proyecto de reforma del reglamento iniciado en moción de los senadores señores de Urresti, Elizalde y Latorre, que modifica el artículo 11 del reglamento del Senado para permitir la constitución de comités mixtos conformados por miembros que pertenezcan a más de un partido político. El objetivo del proyecto despachado por la Comisión es permitir que 2 o más comités puedan constituir un comité mixto. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos artículos únicos, y lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, senadores señores Alamán, de Urresti, Buenchumilla y Pérez. Lo aprobó en particular por la misma unanimidad precedentemente consignada. El texto que se propone aprobar se consigna en la página 8 del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Nada más, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bien, ofrezco la palabra sobre este proyecto de modificación reglamentaria. Senador Buenchumilla. Señor presidente, corresponde que la sala de esta corporación se pronuncie sobre el proyecto que modifica el artículo 11 del reglamento del Senado para permitir la constitución de comités mixtos, iniciativa que fue presentada por los señores senadores de Urresti, Elizalde y Latorre. Al análisis de este proyecto concurrieron también los integrantes de esta corporación, el señor vicepresidente del Senado, don Carlos Bianchi, y el senador don José Miguel Insulza. Cabe recordar que el artículo 11 del reglamento del Senado establece en síntesis que los comités constituyen los organismos relacionadores entre la mesa del Senado y la corporación para la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. Agrega que él o los senadores de cada partido político constituyen un comité. Precisa que 3 o más senadores independientes podrán reunirse para los efectos de constituir un comité. Indica que cualquier senador independiente podrá adherir individualmente al comité que elija. En las disposiciones siguientes prescribe las reglas sobre su organización y funcionamiento, los derechos de sus representantes y la fuerza vinculante de sus decisiones. Asimismo, establece las normas sobre la forma y tipos de acuerdos que puedan adoptar los comités y los casos en que pueden ser impugnados. Durante el estudio de esta iniciativa se tuvo presente que el reglamento de la Cámara de Diputados ya permite que 2 o más partidos políticos puedan, siempre que reúnan las condiciones que fija dicha normativa, juntarse y formar un nuevo comité. Asimismo, se concordó en la idea de que se debía permitir la unión de 2 o más comités, medida que podía facilitar el trabajo de estas instancias parlamentarias.
Asimismo, se estableció que la constitución de un comité mixto puede surgir de la unión de comités que representen a distintos partidos o a la unión de uno de estos con un comité de senadores independientes. Señor presidente, luego de examinar y ponderar estos antecedentes, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acordó por la unanimidad de sus miembros presentes aprobar esta iniciativa y proponer a la Sala que proceda del mismo modo. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Le ofrezco la palabra al senador Bianchi. ¿Habría acuerdo en abrir la votación? Sí. Abrimos la votación, señor secretario. ¿Sí? Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, tal cual lo ha señalado el senador Buenchumilla, que preside la Comisión de Constitución, fui a exponer con respecto a la realidad que deben enfrentar los parlamentarios independientes, que no están dentro, ¿no?, de una estructura de un partido político, haciendo ver, presidente, lo necesario, lo importante que significa el fortalecimiento de las estructuras políticas para una sana democracia. Habiendo dicho eso, hay una situación que hemos venido planteando históricamente, y en esto acabamos de presentar un proyecto con el senador Alejandro Guillé, en la línea de que, así como se pide ahora esta asociatividad entre partidos políticos para la concreción de un comité, ocurre que el reglamento del Senado establece de que un miembro de un partido político, basta un miembro de un partido político para poder formar un comité. Pero en el caso de una persona independiente, requiere a lo menos 3 senadoras o senadores en la misma condición para poder constituir un comité. Y nosotros esto lo hemos hecho ver por lo que señala el artículo 18 de la Constitución, la igualdad entre partidos políticos e independientes. Y esta situación se la hicimos ver al presidente, el senador Buenchumilla, lo reflejamos a través de un proyecto de ley que hoy día la mesa lo ha hecho ver para que esto ingrese a la Comisión de Constitución. Y lo que estamos pidiendo no es otra cosa, presidente, que un trato de la más absoluta de las igualdades que debe existir. Esta ha sido la lucha histórica que hemos venido nosotros llevando adelante, en que se nos permita, tal cual se le permite a una senadora o a un senador que por el hecho de pertenecer a un partido político solo puede formar un comité, esa situación, repito, para el conocimiento de todos en general, no es aplicable a una senadora o a un senador independiente, ya que la exigencia, así lo establece el artículo 11 del reglamento del Senado, le exige a lo menos 3 integrantes para la conformación de un comité. Y lo estoy diciendo, presidente, en el entendido de que esto no puede llevarse al extremo de que si hay, no sé, 20 senadores independientes, hayan 20 comités. Esa situación también se discutió y obviamente que estamos muy lejos de esa situación de no querer fortalecer la estructura, no querer fortalecer lo que significa los comités y la importancia que tienen a través de las estructuras de los partidos políticos. Lo que estamos pidiendo es que haya un trato igual, tal cual lo establece la propia Constitución en su artículo 18. Por eso es que, por su intermedio, presidente, yo no tengo dudas que la Comisión de Constitución va a analizar en profundidad este proyecto que hemos presentado, y así como tan rápidamente este proyecto llegó a esta sala, no tenemos duda en que en las próximas semanas estaremos también discutiendo este proyecto para tener el trato igualitario que históricamente se ha venido reclamando con respecto a quienes somos parlamentarios independientes. He dicho, presidente. Gracias, senador Bianchi. Ofrezco la palabra al senador Jorge Pizarro. Presidente, yo tengo serias dudas de la conveniencia o el objetivo que persigue esta modificación reglamentaria, porque creo que en el debate o en los diálogos que hemos tenido frente a este tipo de planteamientos anteriormente, se confunden 2 elementos que
hay que evaluar y analizar, son distintos. No es lo mismo un senador independiente que un senador elegido por un partido. Tienen la misma capacidad de votar, tienen los mismos derechos, tienen la misma proporcionalidad, tienen todos los méritos en igualdad de condiciones. Pero la diferencia está en que nuestra democracia, tal como está concebida, se sustenta en un sistema de partidos. Un sistema de partidos que a su vez, a través del sistema electoral, tiene representaciones en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y las diferencias y las exigencias y los requisitos para quien forma parte de un partido son completamente distintos a los independientes. Los independientes tienen la ventaja de ser independientes y, por lo tanto, no tienen ni las obligaciones ni tienen los requisitos, las exigencias que tenemos los militantes de los partidos. Y en el trabajo y en el ordenamiento de la institución del Congreso, de la Cámara y del Senado, lo que se privilegia es la organización colectiva de las bancadas que son o pertenecen a un partido político. Entonces, frente al argumento que da el senador que me antecedió en el uso de la palabra, con claridad, no es la misma situación. Los legisladores que forman parte de un partido en el momento en que o desaparecen o no son elegidos, es muy probable, en muchos casos se ha producido, que lo que desaparece es el partido. El independiente es independiente, responde a sí mismo y a sus electores. No tiene ninguna de las obligaciones que tienen, ni tiene leyes especiales tampoco como tienen las leyes de los partidos. Entonces, es evidente que aquí hay concebido un sistema de participación, de organización, de representación, que está, como dije recién, sustentado en una ley de partido y en la forma como se expresa nuestra democracia. La existencia de comités de independientes está contemplada en el reglamento. Son un mínimo de 3 senadores independientes. La participación de los independientes en comité también está establecida en el actual reglamento. Se pueden sumar a otro comité, se pueden unir entre ellos. En la práctica lo hemos hecho todos de manera permanente. Tenemos un comité de independientes ahora. Hay 3 independientes en este Senado que han decidido unirse. Hay otros que han decidido sumarse a otros comités. El caso tal vez más especial es el del senador Araya. Hasta la legislatura pasada era independiente formando parte del Comité de la Democracia Cristiana. Hoy día es independiente formando parte del Comité del Partido por la Democracia. Y así. Entonces, a mí me parece que la constitución de comités mixtos entre partidos no tiene mucho objetivo. Al revés, yo creo que lo que puede hacer es confundir o tergiversar lo que es la representación de las bancadas en cuanto representan a fuerzas políticas distintas que tienen una expresión en el Congreso producto de la votación popular. Alguno me dirá con razón, decir, mire, no, es que potenciamos el trabajo en común. Bueno, es que si se pierde la esencia de cada bancada, también se pierde la esencia de la representación del espectro democrático diverso que existe en el país, en esta corporación. Tengo serias dudas, presidente, respecto de lo que es esta modificación. Creo que más bien confunde. Si un partido quiere trabajar en conjunto con otro, se puede coordinar perfectamente desde el punto de vista político. Para eso existen las alianzas políticas. Existen las bancadas en que hoy día el gobierno, la oposición, dependiendo de los distintos grupos, trabajan en conjunto, sin necesidad de constituir de manera administrativa o política un comité mixto. Yo por esa razón, presidente, voy a votar en contra del proyecto. Creo que no, más bien confunde que soluciona un problema. Gracias, senador Pizarro. Le ofrezco la palabra al senador Alejandro Guillermo. Muchas gracias, presidente. Sin ninguna duda que en los estados nacionales conformados en los siglos XIX y XX, los partidos políticos han sido los grandes articuladores de los regímenes democráticos representativos. Pero también hay que abrirse ante la historia y el siglo XXI asoma con rasgos diferentes a lo que hemos conocido en los 2 siglos anteriores y probablemente la democracia no se va a reducir al juego de competencia del voto
entre gente que milita en partidos políticos, sino que también movimientos sociales, organizaciones sociales, incluso que no tienen un fin político global, integrador, sino muchas veces que son temáticos, también van a buscar una representación, incluso intereses regionales o locales, por ejemplo. Y lo mismo pasa con representaciones independientes que muchas veces están asociadas a causas específicas más o menos acotadas. De manera que la democracia no es solo el juego de los partidos políticos, el juego de la ciudadanía, que se representa a través de distintas organizaciones y que además va exigiendo crecientemente participación en las bases sociales. Es decir, sacar el debate solo de los congresos que representan al ciudadano y democracias más directas y participativas de la ciudadanía, sobre todo en los gobiernos locales, y eso además ha sido planteado en el debate de la descentralización. Por consiguiente, abrirse a que los independientes tengan un mejor trato en el Congreso para integrar comisiones y al mismo tiempo poder negociar su participación en comisiones especiales que se organizan, creo que es anticiparse a los rasgos de una democracia que va a estar más allá, que va a incluir a los partidos, pero va a estar más allá de los partidos políticos. No olviden además que es un hecho visible, público y notorio, que los partidos políticos no están viviendo su mejor momento en cuanto a su imagen ante la opinión pública y como mecanismo de representación, y más bien la tendencia a la fragmentación, precisamente porque los partidos políticos tienen en su representación ciertas ideas globalizadoras que pretenden una hegemonía global, que tienen respuesta a todos los temas, y hoy en día la ciudadanía muchas veces tiene cierta transversalidad de gente que se une para ciertos propósitos y objetivos y que aspiran a que eso sea también influencia en la toma de decisiones de los gobiernos en todos los niveles, no solo en el plano nacional, también en el plano internacional, pero además en los planos territoriales, como en los planos locales y regionales. Y si vamos a abrirnos a la regionalización, hay que asumir que esas diferencias que hasta ahora no están contempladas con la misma fuerza en nuestra institucionalidad, sin duda alguna van a comenzar a ser necesario ponerlas en consideración. Por lo tanto, me parece conveniente y oportuno abrirse y no creer que los partidos políticos tienen el monopolio de la representación, y la democracia representativa, si bien mantiene mucho de su esencia, tiene que abrirse también a una democracia más participativa. Por esa razón yo, por el contrario, creo que es conveniente abrir la discusión y mejorar a lo que ya aquí se ha presentado, con aquellos aspectos que están en las indicaciones que presentamos con el senador Bianchi para someterla a la discusión de este Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Guillet. Le ofrezco la palabra al senador Andrés Alamán. Presidente, tan solo un breve comentario por su intermedio en relación a las observaciones que formuló el senador Pizarro, que apuntan a un tema importante, que es que no tengamos, no es así, a partir de esta modificación reglamentaria, un demérito o un menoscabo a la situación propiamente de los partidos. Y el senador Pizarro hizo presente bastante bien cuáles son sus aprehensiones. Quiero hacer presente lo siguiente, donde al inicio del estudio de esta normativa, la disposición que existía era efectivamente una disposición inconveniente, porque sí podía perjudicar la actuación de los partidos. Si ustedes se fijan, en la segunda columna decía originalmente que se establecía la idea de un comité mixto y decía: a este comité podrán incorporarse uno o más senadores de otro partido político constituyendo un comité mixto. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que un partido político, por ejemplo, que hubiera tenido 6 miembros en esta corporación, podría haber tenido un comité de 3 y a su turno cada uno de los 3 restantes parlamentarios podría haberse incorporado a comités diferentes. Y eso obviamente que habría generado un tremendo desorden en la marcha de la institución. Pero la pregunta es la siguiente: si hay un partido político A que tiene un parlamentario y hay otro partido político B que tiene 2 parlamentarios, ¿por qué razón no podrían ellos formar un comité mixto los dos? En circunstancias que si fueran todos independientes sí podrían hacerlo. Es decir, si hubieran 3 senadores independientes, esos 3 senadores independientes podrían conformar un comité. Pero si fuera uno miembro de un partido y otros 2 miembros de otro partido, no podrían formar un comité conjunto. Entonces, claro, como dice el senador Pizarro, cada uno de ellos es un comité individualmente. Pero desde el punto de vista del funcionamiento de la corporación, cuando se forma un comité mixto, en la tesis que estamos pensando, lo que ocurre es que desaparece
el comité que antes estaba conformado por una persona individualmente. En consecuencia, desde el punto de vista del funcionamiento de la corporación, uno podría decir que se ha producido una asociación que de alguna manera es virtuosa. Es decir, de alguna manera los comités están hechos ¿para qué? Están hechos para evitar la fragmentación del funcionamiento de la sala. Y en consecuencia, lo que eso permite es precisamente el que exista esa asociación. Por lo tanto, ¿habría sido inconveniente que un partido político podría haberse desperdigado en distintos comités? Por supuesto que sí. Por eso es que cerramos esa posibilidad. Pero lo que no parece razonable es impedirle a dos partidos políticos que conformen un comité mixto, en circunstancia que esa posibilidad sí la tienen, si hubieran sido los senadores individualmente considerados. Por lo tanto, siendo una materia ciertamente muy, muy opinable, vamos a apoyar esta reforma. Gracias, senador Alamán. Le ofrezco la palabra al senador de Urresti. Gracias, presidente. Nobleza obliga, adhiero a las palabras del compañero Andrés Alamán, quien me ha antecedido en la palabra, en el uso de la palabra, porque precisamente en la discusión en la comisión de una redacción originaria que no apuntaba al sentido correcto, fue Andrés Alamán y quien, digamos, generó el debate en la comisión de Constitución precisamente para clarificar esto y también consignar que el senador Bianchi, quien concurrió, hacía una discusión que pedía expresa reconocimiento, que no era incidente específicamente en esta modificación, pero en relación a los independientes. Entonces, valorar el acuerdo transversal y la precisión que precisamente se hacía en la comisión con lo que indicaba el senador Alamán, senador Pérez, senador Huenchumilla, quienes estábamos presentes, para entender que en definitiva la capacidad, como hoy día quedó redactado, que es importante, que es en la segunda hoja del comparado, en el cual se establece que se incluye al final del artículo 11 precisamente del reglamento, se establece que 2 o más comités podrán constituir un comité mixto. Y esto es precisamente, no estamos para nada desfigurando lo que es cada comité con partidos constituidos, independientes, si uno o más senadores son comités, pero existe la posibilidad de precisamente fortalecer la unidad de 2 comités para establecer una categoría que se llama comité mixto. Esto en definitiva permite que se sumen voluntades, preservando y fortaleciendo las identidades partidarias. Quienes militamos, quienes pertenecemos a estructuras políticas, hemos valorado precisamente que el Senado se estructura de una manera determinada, que reconociendo a los independientes que se constituyan de a 3, valora la Constitución, y esto es precisamente a propósito de la reforma legal de partidos políticos, valora a quienes son hoy día parlamentarios, senadores de partidos legalmente constituidos. Entonces, precisamente vamos en un camino de establecer lo que es la denominación de un comité mixto, que son precisamente constituidos por 2 comités ya legalmente constituidos. Principio de unidad, principio de colaboración, principio de institucionalización a la hora de generar los debates dentro del Senado. Por eso, insisto, vamos a votar a favor y agradecer por su intermedio al senador Alamán, que además de su intervención fue uno de quienes colaboró en la redacción final junto a los senadores presentes en este término. Gracias, senador Durresti. Senadora Henao Fom. Ya le quedó claro con la intervención reciente. Gracias. Le ofrezco la palabra al senador Francisco Huenchumilla. Presidente, aquí hemos presenciado una discusión que tiene 2 situaciones distintas. Una es esta modificación al reglamento que estamos discutiendo, y la otra es la discusión que introdujo el honorable senador Bianchi respecto de la situación de los independientes, que son dos cuestiones distintas. Aquí lo que estamos discutiendo es la relativa a la posibilidad de que 2 o más comités puedan formar un comité mixto. La reflexión que yo me hago respecto de los 2 puntos es la siguiente. La pregunta es,
¿Cuál es el objetivo de que una corporación como esta tenga comités? El objetivo de esto es la gobernabilidad de la corporación. Porque evidentemente si nosotros somos 43 senadores, tenemos que darle gobernabilidad para la toma de decisiones colectivas que dicen relación con el funcionamiento propio de la competencia del Senado. Y en consecuencia, por eso es que los distintos partidos políticos conforman, partiendo por un integrante, un comité, para los efectos que esa representación le permita, junto con la mesa, tomar las decisiones más adecuadas para darle continuidad al trabajo legislativo y administrativo que tiene la corporación. Una política de alianzas políticas, como señalaba el senador Pizarro, es una decisión política que no necesariamente es jurídica. En cambio, la toma de decisiones de formar dos o más, un comité mixto, es una decisión política que tiene que plasmarse jurídicamente y que no estaba contemplada en el comité. Por eso que es precisamente el fundamento de esta modificación al reglamento. En el caso de los senadores independientes, yo ya lo sostenía en la comisión, en orden a que el artículo 18 de la Constitución, al cual alude el honorable senador Bianchi, en cuanto a la igualdad de los independientes con los partidos políticos, dice relación con aspectos electorales y no con aspectos de funcionamiento del sistema democrático, en cuanto ellos se sustentan, como aquí se ha señalado, en la existencia de partidos políticos. Por eso que precisamente el reglamento de la corporación tiende no a la dispersión, porque si hubieran puros senadores independientes, digamos, sería imposible la gobernabilidad. En consecuencia, yo espero que la moción que ha presentado el senador Bianchi con el senador Guillé pueda ser clarificador y no insistir tal vez en el artículo 18 que nos lleva a otra situación, porque yo señalaba que si hubiera efectivamente una igualdad absoluta entre los independientes y los partidos políticos, lógicamente que este artículo 11 de nuestro reglamento sería inconstitucional. Pero a mí me parece que no es el caso. Por lo tanto, señor presidente, creo yo que son situaciones distintas y que la presente moción está perfectamente delimitada en lo que es la gobernabilidad y refuerza la gobernabilidad, generando una nueva posibilidad de unirse a los partidos políticos mediante la constitución de un comité mixto que va a ayudar indudablemente al objetivo final que tiene la existencia de los comités, cuál es la gobernabilidad de la corporación. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. No hay ningún otro senador inscrito. Señor secretario, ¿alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? ¿Quiere hacer uso de la palabra? Terminada, presidente. Terminada la votación. Resultado de la votación por esta modificación al reglamento: 21 votos a favor, 1 voto en contra, 3 abstenciones, ningún pareo. Aprobada la modificación reglamentaria. Bien, señor secretario, ahora corresponde ver el cuarto proyecto de la tabla, que se refiere de la Comisión de Relaciones Exteriores, que el proyecto de acuerdo en segundo trámite constitucional que aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grado académico de educación superior universitaria entre la República de Chile y el Reino Unido de España y su anexo 1, suscrito en Santiago, República de Chile, el 23 de junio del 2017. Señor secretario. El señor presidente pone en discusión el proyecto de acuerdo internacional que ha individualizado precedentemente. Cabe señalar que por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 27 del reglamento de la corporación, la Comisión de Relaciones Exteriores lo discutió en general y en particular. Y lo puso en votación y fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión,
Senadores, señores Lagos, Osandón y Pizarro. Nada más, señor presidente. Bien, se me ha solicitado la apertura de la votación. ¿Habría acuerdo en abrir la votación? Así se acuerda. Señor secretario, abramos la votación. Ofrezco la palabra. Senadora von Baer, usted está... es de la anterior. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Senador Sandón y después el senador Chaguán, que lo habíamos echado de menos. Senador Sandón. Gracias, presidente. No, muy simple. Este es un proyecto que modifica un convenio antiguo que solo permitía la revalidación de 14 títulos. Esto es un proceso que se vivió después de los cambios cuando entró España a la Comunidad Económica Europea y que por supuesto hizo inviable el acuerdo que teníamos. Y al final el acuerdo que teníamos se usaba solamente para los chilenos que habían estudiado allá y que podían revalidar sus títulos en Chile. Este es un acuerdo que está al día con la realidad actual y que incorpora a todas las profesiones ser acreditadas en universidades chilenas y españolas. Así que yo recomiendo que votemos a favor. Gracias, senadora Sandón. O sea, demasiado bien. Senador Chaguán. Yo sin palabras. Señor presidente, está suficientemente explicado por el senador Osandón. Básicamente dice relación con reconocimiento mutuo de títulos de profesional y grado académico de educación superior universitaria entre la República de Chile y el Reino de España. Este no es el primero. Ya avanzamos en un convenio similar con el Reino Unido. Y esto demuestra además el prestigio de nuestras universidades. Además se requiere básicamente que las universidades estén suficientemente acreditadas y esto viene a poner al día justamente la legislación respecto del reconocimiento de títulos académicos con el Reino de España. Por tanto, la recomendación es aprobarlo. Fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Gracias, senador Chaguán. ¿Alguna señora senadora? ¿Algún señor senador? Senador Pizarro, tiene la palabra. Sí, muy breve, presidente, para ratificar efectivamente lo que es yo diría la actualización y modernización del antiguo convenio que tenía España con Chile respecto del reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de educación superior. La primera cosa que queda clara es que hasta hace bastantes años atrás el convenio solo era posible para 14 especialidades o 14 profesiones o grados o títulos. Y lo que se hace ahora es ampliarlo al reconocimiento de todos aquellos títulos o grados que cumplan con los requisitos que se han establecido por ambos países en términos de que sean emitidos por entidades de educación superior que estén debidamente acreditadas, en el caso de Chile por la Comisión Nacional de Acreditación de Universidades y en el caso de España por su homónimo. Esto significa una apertura y un aumento del reconocimiento de títulos y, como decía recién, una actualización de lo que es la relación que en la práctica existe entre ambos países. El primer convenio en la práctica quedó cuando España entra a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, queda supeditado a las normas de la Unión. Y eso significó que en el caso nuestro, en la práctica, no se pudieran reconocer automáticamente estos títulos, sino que se establecieran una serie de requisitos. Y nos parece que esto además se vio muy agilizado en la propuesta del propio gobierno español a propósito del fenómeno de éxodo de muchos españoles a tierras latinoamericanas, especialmente en este caso a Chile, donde muchos españoles han vuelto a migrar hacia nuestra zona, muchos de ellos con
títulos o profesiones que no necesariamente eran reconocidas en nuestro país, con los cuales, por supuesto, no podían trabajar. Lo mismo sucedía con gente nuestra, que en una cantidad importante sigue yendo a Europa a terminar estudios de posgrado, a desarrollar distintos grados académicos de educación superior y que no necesariamente eran reconocidos después al volver a nuestro país. De manera que en la comisión escuchamos con atención la información que nos entregó tanto el Ministerio de Educación como la gente de Cancillería que está a cargo de estos temas, don Pedro Ortúzar, y lo aprobamos por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión que tuvimos hoy a mediodía. Gracias, senador Pizarro. Le recuerdo a las señoras senadoras y señores senadores que estos proyectos de acuerdo requieren a lo menos 14 votos, por lo tanto, quienes no han votado aún, sugerirle que así lo hagan. Tiene la palabra el senador Alejandro Guille. Gracias, presidente. Recordar que este esfuerzo tiene que ver mucho con la globalización, no solo de mercaderías, comercio, transporte, sino también de personas, de profesionales. Y lo que se ha discutido ya viene hace un tiempo, expresado en lo que se fue en su oportunidad la Declaración de Lisboa, que se aprobó en la Conferencia Iberoamericana de Educación. Y ahí hubo dos acuerdos principales. Uno es ir acercando los sistemas de evaluación y acreditación de la calidad de la educación universitaria y superior en general en cada región, y además establecer mecanismos de reconocimiento de títulos académicos para facilitar estos flujos de población que tienen que ver con el fenómeno migratorio, que también lo estamos discutiendo o lo vamos a comenzar a discutir luego por iniciativa del señor Presidente de la República. De esta manera, en España, los títulos profesionales y grados académicos de licenciatura, magíster y doctorado de los egresados de universidades chilenas reconocidas por el Estado a través del Ministerio de Educación son las que serían beneficiadas. Supone, por lo tanto, reconocimiento oficial, lo cual garantiza la seriedad de este convenio. Pero además, este convenio procede siempre que cuente con acreditación o verificación por las respectivas agencias u órganos de acreditación. En el caso de Chile, la Comisión Nacional de Acreditación o la que en el futuro la pudiera reemplazar si es que así ocurre. Este tipo de colaboración, además de amplio beneficio para los profesionales que viajan, tanto chilenos al exterior como extranjeros que vienen a nuestro país, en este caso procedentes de España o de Chile hacia España. También quiero señalar que las partes podrán exigir que los títulos y grados tengan equivalencia, es decir, en cuanto a los años de duración, los objetivos, los contenidos y la carga horaria de los planes y programas, por supuesto, tiene que tener equivalencia, de manera que asegura que sea un trato más o menos que estemos intercambiando los mismos beneficios para los profesionales. Y además tenemos que decir que en el caso de los títulos que estén vinculados a profesiones que tienen regulaciones especiales, abogados, médicos, periodistas, sin ir más lejos, será necesario además cumplir con los requisitos que cada país exige para el desempeño de las respectivas profesiones, es decir, que está asociado a los respectivos títulos profesionales oficiales y se aplicarán las normas legales de cada profesión. En todo caso, esto no se podrá exigir exigencias adicionales a las que ya están establecidas en las disposiciones legales que rigen las distintas carreras profesionales en nuestro país. Recordemos que en Chile hay carreras que se consideran exclusivamente universitarias y que tienen los respectivos códigos deontológicos reconocidos y además que tienen ciertos procedimientos de formalización de títulos, caso de los abogados, por ejemplo, que juran ante la Corte Suprema. Por esa razón, señor presidente, creo que es un proyecto que resguarda bien los intereses de los profesionales chilenos y además les abre puertas y posibilidades en España y, por lo tanto, comienzan a entrar a otros países. Esto es una muy buena adaptación a las exigencias de la globalización en materia de profesionales de educación superior. Por lo tanto, aprobamos el proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador Alejandro Guille. ¿Alguna señora senadora, señor senador, hará uso de la palabra? Terminada la votación. Señor secretario. ¿Han votado todos los señores senadores? Terminado, entonces, claro. Ya. ¿Todos votaron, sí? Resultado de la votación por el proyecto de acuerdo internacional: 25 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Bien.
Habiéndose cumplido la orden del día, se levanta la sesión. Culmina de esta forma entonces la 10ª jornada del Pleno en esta legislatura 2018-2019 que usted pudo seguir como siempre en vivo y en directo por las pantallas de TV Senado. Les propongo que hagamos una suerte de epílogo respecto a lo ocurrido el día de hoy, por ejemplo, con lo que fue el Día Nacional de la Paz, una iniciativa para ser vista tanto en general como en particular. Sin embargo, la sala ha optado por aprobarlo solo en general a la espera de alguna indicación que se esbozó por parte de los senadores. El plazo de indicaciones quedó levantado hasta el próximo lunes 7 de mayo. Esto ante la instancia, en este caso, de educación. Punto número 2 de la tabla el día de hoy también para la reforma al reglamento del Senado, lo que corresponde al artículo 27 en cuanto a la comisión actualmente especial de seguridad ciudadana, que adquiriría entonces un grado de permanente, un apoyo mayoritario de 35 votos a favor para esta iniciativa, entonces para que ya pase a ser parte de las instancias permanentes del Senado. No obstante, se pidió también de parte de la mesa una suerte de análisis y por ende también derivación de los temas respectivos desde la Comisión de Constitución actuales, donde estaban radicados precisamente muchos de estos temas, hacia la Comisión de Seguridad Ciudadana, que recordemos preside también el senador José Miguel Insulza. Punto número 3, también permitir construir comités mixtos. También un tema relativo al reglamento del Senado por miembros de más de un partido político aprobado, no obstante una votación algo dispar, 21 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones marcaron este punto. Y finalmente lo que ustedes acaban de presenciar, la homologación en cuanto a lo que es el acuerdo para estos reconocimientos mutuos de tipo académico universitario entre Chile y España, al menos 25 votos a favor entonces para esta iniciativa de ley. Adelantemos algo para mañana, ¿les parece? Donde seguramente la atención va a estar centrada en lo que es la definición del Pleno ante el nominado o nominada que se dé de parte de la instancia de derechos humanos para el defensor de la niñez, un tema que quedó para mañana y que va a necesitar al menos 29 votos del Pleno. No obstante, el día de hoy se han sumado también para este motivo, para el día de mañana, el proyecto en segundo trámite sobre pavimentación. Lo habíamos adelantado en la previa de esta jornada, pavimentación comunal en cuanto a lo que son obras contingentes de emergencia, y también usted ya lo ha sabido a través de sus detalles de nuestros informativos. Hablamos del proyecto sobre principalmente los profesionales de la educación, especialmente en el ámbito municipal y que tienen un grado de salud incompatible que les hace insostenible entonces mantenerse en los regímenes habituales de trabajo. Temas que se añaden el día, aparte de otras instrucciones respecto a indicaciones, todo aquello www.senado.cl y también la opción de, obviamente, entregarse de más también en nuestros espacios informativos de Senado Noticias. Pero